5 de diciembre de 1953. El Hospital de Los Ángeles, California, se llenó de un silencio sepulcral cuando las enfermeras confirmaron lo inevitable. Jorge Alberto Negrete Moreno, el charro cantor, el ídolo de México, había muerto a los 42 años. Oficialmente, una cirrosis hepática le arrebató la vida. Pero en una caja fuerte de la Ciudad de México, sellada por orden testamentaria y abierta solo en el año 2020, 67 años después de su muerte, se encontraron documentos que cuentan una historia completamente diferente. Una historia de batallas que van mucho más allá de la enfermedad, de enemigos más peligrosos que el alcohol, de secretos que pudieron haberlo matado mucho antes de lo que la cirrosis logró. ¿Qué contenían esos archivos familiares que permanecieron ocultos durante casi 7 décadas? ¿Por qué la familia Negrete estableció tan estrictas condiciones para su apertura, exigiendo que pasaran al menos 3 generaciones antes de que alguien pudiera leer lo que Jorge había dejado escrito? En esas páginas amarillentas, con la letra firme y decidida del actor, aparecen nombres de figuras políticas poderosas, confesiones sobre amenazas recibidas, detalles de operaciones sindicales que pusieron su vida en peligro y revelaciones sobre una batalla personal que libró contra fuerzas que querían destruirlo no por su talento, sino por su valentía de desafiar a quienes controlaban la industria del entretenimiento mexicano. Jorge Negrete no fue simplemente un actor y cantante que conquistó corazones con su voz de barítono y su presencia magnética en la pantalla. Fue un líder sindical que enfrentó a productores corruptos, a políticos que usaban el cine como propaganda, a mafias que controlaban teatros y salas de exhibición. Fue un hombre que se negó a doblegarse cuando le ordenaron que callara, que siguiera las reglas, que aceptara el papel de títere glamoroso que el sistema había diseñado para él. Y esa rebeldía, esa dignidad inflexible, le costó mucho más de lo que el público jamás supo. Los documentos revelan que en los últimos 5 años de su vida, Jorge recibió al menos 12 amenazas de muerte documentadas. Algunas llegaban por correo, cartas anónimas que describían con detalle macabro cómo sería asesinado si continuaba causando problemas. Otras eran más sutiles, mensajes transmitidos a través de intermediarios, advertencias disfrazadas de consejos amistosos, encuentros casuales, donde hombres con miradas frías le recordaban que tenía familia y que sería una lástima que algo les sucediera. Jorge guardó todas estas amenazas. Las archivó meticulosamente, añadiendo notas sobre el contexto en que las había recibido, sus sospechas sobre quién las enviaba, las conexiones que identificaba entre diferentes amenazas. Era como si estuviera construyendo un caso legal, reuniendo evidencia, preparándose para el día en que pudiera exponer a quienes lo perseguían. Ese día nunca llegó en vida, pero sus archivos finalmente están hablando por él. Entre los papeles hay fotografías que nunca fueron publicadas. Una muestra a Jorge con el rostro claramente golpeado, un ojo amoratado, el labio partido. Al reverso, con su letra, dice: Guadalajara, marzo de 1950. Después de denunciar el fraude en contratos de exhibición, me esperaban en el hotel. Otra fotografía lo muestra junto a otros miembros del sindicato de actores, todos con expresiones sombrías, tomada apenas días antes de que uno de ellos, Mario Moreno, sufriera un accidente automovilístico que muchos creyeron no fue accidental en absoluto. Hay también cartas de amor que intercambió con Gloria Marín, su pareja antes de María Félix, cartas que revelan un hombre profundamente romántico, pero también atormentado por presiones que no podía compartir completamente, ni siquiera con la mujer que amaba. En una de ellas, fechada en 1946, Jorge escribe: No puedo contarte todo lo que está sucediendo, mi amor, porque no quiero ponerte en peligro. Pero debes saber que estoy luchando una batalla que va mucho más allá de salarios justos o condiciones laborales. Es una batalla por el alma de nuestra industria, y los enemigos son más poderosos de lo que imaginé. ¿Quiénes eran esos enemigos? Los documentos los nombran sin ambigüedad: productores específicos vinculados al régimen priista que veían el cine como herramienta de control social y propaganda. Empresarios con conexiones al crimen organizado, que controlaban la distribución y exhibición cinematográfica, políticos que recibían sobornos de estudios norteamericanos para facilitar condiciones favorables a producciones estadounidenses, en detrimento del cine mexicano, y sindicalistas charros, líderes corruptos que supuestamente defendían a los trabajadores, pero en realidad servían a los intereses empresariales y gubernamentales. Jorge Alberto Negrete Moreno
nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, en el seno de una familia de clase media. Su padre era militar, un hombre disciplinado que inculcó en Jorge valores de honor, deber y valentía que lo acompañarían toda su vida. Desde joven, Jorge mostró talento para el canto, una voz extraordinaria que parecía haber sido diseñada específicamente para interpretar las canciones rancheras que definirían su carrera. Pero Jorge no quería ser solo cantante, tenía ambiciones más grandes. Estudió en el colegio militar, siguiendo los pasos de su padre, y durante un tiempo pareció destinado a una carrera en el ejército. Sin embargo, el llamado del arte era más fuerte. En 1935, abandonó la vida militar para perseguir sus sueños artísticos, una decisión que su padre nunca perdonó completamente y que creó una brecha dolorosa entre ellos que duró años. Su entrada al mundo del espectáculo fue relativamente rápida. Su voz era demasiado buena para ser ignorada, su presencia demasiado magnética. Para finales de los años 30, Jorge ya estaba actuando en teatro y comenzando a atraer atención. Su gran oportunidad llegó en 1941 con la película ¡Ay, Jalisco, no te rajes!, donde su interpretación del charro galante y valiente capturó la imaginación de México entero. Casi de la noche a la mañana, Jorge Negrete se convirtió en una estrella. Pero a diferencia de muchos actores que simplemente disfrutaban de la fama y la fortuna, Jorge tenía conciencia social. Veía cómo los estudios explotaban a actores, técnicos, extras. Veía cómo los contratos eran injustos, cómo los trabajadores no tenían protecciones básicas, cómo el poder estaba concentrado en manos de unos pocos que lo ejercían arbitrariamente. En 1944, Jorge Negrete tomó la decisión que definiría el resto de su vida y que eventualmente contribuiría a su muerte prematura. Aceptó liderar la Asociación Nacional de Actores, la ANDA. No fue una decisión tomada a la ligera ni motivada por ambición de poder. Los documentos familiares revelan que Jorge fue presionado por colegas que confiaban en él, que veían en su popularidad y su carácter incorruptible la única esperanza de crear un sindicato que realmente defendiera a los trabajadores, en lugar de servir a los intereses de productores y políticos. La primera batalla de Jorge como líder sindical fue contra la práctica de contratos leoninos, que ataban a los actores a estudios específicos bajo condiciones abusivas. Los productores argumentaban que estos contratos eran necesarios para proteger sus inversiones, pero en realidad funcionaban como sistemas de servidumbre, donde los actores no tenían derecho a negociar, a rechazar papeles o a trabajar para otros estudios sin autorización. Jorge exigió contratos más equitativos, mejores salarios, condiciones laborales dignas. Los productores reaccionaron con furia. No estaban acostumbrados a que las estrellas, especialmente las más exitosas, desafiaran el sistema. Esperaban que Jorge fuera maleable, agradecido por su éxito, dispuesto a cooperar. Su negativa a jugar según las reglas establecidas los tomó por sorpresa y luego los enfureció. Comenzaron las represalias. Un documento particularmente revelador es una carta que el productor Jesús Grobas envió a Jorge en marzo de 1945. La carta, escrita en un tono amenazante apenas velado, advertía: «Tu popularidad no te hace invulnerable, Jorge. Hay formas de arruinar una carrera que van más allá de simplemente no ofrecerte papeles. Sería prudente que reconsideraras tu posición sobre ciertos asuntos contractuales antes de que descubras cuán desagradables pueden volverse las cosas». Jorge guardó esa carta y escribió al margen: «La primera amenaza abierta, no me detendré». Y no lo hizo. Continuó presionando por reformas, organizando a los actores, negociando colectivamente. Los productores comenzaron a aplicar tácticas de presión más severas. Películas protagonizadas por Jorge comenzaron a tener problemas de distribución inexplicables. Teatros cancelaban presentaciones en vivo en el último momento. Aparecían artículos negativos sobre él en publicaciones que normalmente lo adulaban. Pero Jorge era demasiado popular, su voz demasiado querida por el público como para que estas tácticas funcionaran completamente. Los mexicanos amaban a su charro cantor. Sus películas seguían llenando salas de cine, a pesar de los obstáculos de distribución. Sus discos se vendían por millones. Los productores se dieron cuenta de que no podían destruirlo profesionalmente, sin revelarse como los villanos que eran, así que cambiaron de estrategia. Los archivos contienen un reporte de inteligencia fechado en junio de 1946.
aparentemente elaborado por la Dirección Federal de Seguridad para ciertos productores cinematográficos. El documento analiza las vulnerabilidades de Jorge Negrete que podrían ser explotadas para neutralizar su influencia sindical. Entre estas vulnerabilidades mencionan su temperamento fuerte que podría ser provocado para causar escándalos públicos, su tendencia a beber en exceso cuando estaba bajo estrés, sus múltiples relaciones románticas que podrían ser usadas para crear conflictos, y sus conexiones limitadas con el poder político que lo dejaban sin protección real contra operaciones coordinadas. Este documento, frío y calculado en su análisis de cómo destruir a un hombre, revela el nivel de sofisticación de las fuerzas que se alinearon contra Jorge. No era simplemente una disputa laboral entre trabajadores y patronos. Era una operación sistemática respaldada por servicios de inteligencia del Estado para neutralizar a alguien que se había convertido en una amenaza para el orden establecido. ¿Por qué el Estado mexicano se involucraba en disputas sindicales del cine? Porque el cine era mucho más que entretenimiento. Era propaganda, era construcción de identidad nacional, era influencia cultural. El régimen priista que dominaba México necesitaba controlar esa herramienta. Actores independientes que no seguían la línea oficial, que cuestionaban autoridad, que organizaban trabajadores, eran vistos como amenazas potenciales al sistema completo. Jorge comenzó a notar vigilancia constante en 1947. Hombres en automóviles discretos que lo seguían. Su teléfono claramente intervenido. Conversaciones privadas que misteriosamente llegaban a oídos de sus adversarios. Visitantes a su casa que eran interrogados sutilmente, después por individuos que se identificaban como agentes de seguridad. En sus notas privadas, Jorge escribió: «Vivo como prisionero en mi propio país. Mi éxito me convirtió en ídolo del pueblo, pero ese mismo éxito me hizo enemigo de quienes realmente controlan todo». Durante este periodo, Jorge también enfrentaba batallas personales complicadas. Su relación con Gloria Marín se deterioraba bajo la presión de su vida pública y las tensiones de su lucha sindical. Gloria, actriz talentosa por derecho propio, se cansó de vivir en la sombra de los conflictos de Jorge, de los peligros constantes, de la imposibilidad de tener una vida normal. Tuvieron una hija, Diana, nacida en 1943, pero incluso la paternidad no pudo salvar una relación destruida por fuerzas externas. En cartas a amigos cercanos, Jorge admitía su culpabilidad en el fracaso de esa relación. Reconocía que su obsesión con la lucha sindical lo había convertido en un compañero difícil, ausente emocionalmente, incluso cuando estaba físicamente presente. Pero también expresaba resentimiento hacia quienes deliberadamente habían tratado de destruir su vida personal como táctica para debilitarlo profesionalmente. Uno de los episodios más oscuros documentados en los archivos familiares ocurrió en 1948. Jorge había organizado una huelga de actores para presionar por mejores condiciones contractuales. La huelga estaba ganando apoyo público, poniendo a los productores en una posición vulnerable. Una noche, mientras Jorge salía de una reunión sindical en el centro de la Ciudad de México, fue atacado por 3 hombres enmascarados. El ataque fue brutal. Lo golpearon con bates, le patearon cuando cayó al suelo, y solo se detuvieron cuando transeúntes comenzaron a gritar y acercarse. Jorge sobrevivió, pero quedó hospitalizado durante 2 semanas con costillas fracturadas, un pulmón perforado y trauma craneal. La policía catalogó el incidente como un asalto común, aunque Jorge no llevaba dinero significativo ni objetos de valor, y los atacantes claramente no estaban interesados en robar, sino en lastimar. Desde su cama de hospital, Jorge dictó una declaración que fue publicada en varios periódicos. «Sé quién ordenó este ataque. Sé por qué fue ordenado. No me intimidarán. Mientras tenga vida en mi cuerpo, seguiré luchando por la dignidad de los trabajadores de nuestro cine». Esta declaración pública de desafío enfureció aún más a sus enemigos y también solidificó su estatus como héroe entre los trabajadores, no solo del cine sino de toda la industria del entretenimiento. La recuperación física de Jorge tomó meses, pero las heridas psicológicas eran más profundas. Los documentos revelan que después del ataque, comenzó a sufrir insomnio crónico, temiendo que los asesinos regresaran a terminar el trabajo. Contrató guardaespaldas, cambió sus rutinas constantemente, dejó de asistir a lugares públicos sin seguridad. Su vida se había convertido en una existencia sitiada, viviendo con el conocimiento de que en cualquier momento podría ser eliminado. Pero incluso bajo esta presión insoportable, Jorge no cedió.
En 1949, lideró la creación del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, expandiendo la lucha más allá de los actores para incluir a técnicos, electricistas, carpinteros, maquillistas, todos los trabajadores que hacían posible el cine, pero que eran tratados como mano de obra desechable. Esta expansión del movimiento sindical representaba una amenaza aún mayor para los productores, quienes ahora enfrentaban la posibilidad de paros laborales coordinados que podrían paralizar completamente la industria. Los archivos contienen actas de reuniones secretas entre productores, funcionarios gubernamentales y líderes sindicales, charros donde discutían estrategias para neutralizar la influencia de Negrete. En una de estas actas, fechada en agosto de 1949, un funcionario de la Secretaría de Gobernación propuso una solución escalofriante. Si Negrete no puede ser comprado ni intimidado, entonces debemos considerar opciones más permanentes. Un accidente bien orquestado durante una filmación, quizás, o una sobredosis atribuible a su conocido consumo de alcohol. Estas palabras, escritas con la frialdad burocrática característica de quienes ejercen poder sin rendir cuentas, revelan cuán lejos estaban dispuestos a llegar para detener a Jorge. No estaban discutiendo simplemente cómo marginarlo o arruinar su carrera. Estaban planeando su asesinato con la misma despreocupación con que se discutiría un problema administrativo menor. ¿Sabía Jorge sobre estos planes específicos? No hay evidencia de que tuviera acceso a estas actas secretas, pero sus notas personales muestran que sospechaba lo peor. En una entrada de su diario fechada en septiembre de 1949, escribió: «Hoy recibí otra advertencia, esta vez de alguien dentro del gobierno que dice ser simpatizante. Me dijo que hay personas en posiciones muy altas que han decidido que soy demasiado problemático para seguir vivo. No sé si creerle o si es otra táctica de intimidación. Pero he hecho arreglos para que ciertos documentos sean entregados a periodistas confiables si algo me sucede. Quizás eso me proteja, o quizás solo garantice que mi muerte tenga algún propósito». Esta referencia a documentos que debían ser publicados en caso de su muerte explica parcialmente por qué Jorge sobrevivió tanto tiempo pese a las amenazas. Había creado su propio seguro de vida en forma de información comprometedora sobre sus enemigos. Era una estrategia arriesgada pero efectiva. Matarlo significaría desatar revelaciones que nadie quería ver publicadas. Durante este periodo de máximo peligro, Jorge encontró consuelo inesperado en una nueva relación romántica con la actriz argentino-mexicana Libertad Lamarque. Su romance, que comenzó en 1950, fue intenso y complicado. Libertad era una mujer fuerte, independiente, que entendía las presiones del estrellato y que no se intimidaba por la situación peligrosa en la que vivía Jorge. Por un tiempo, ella le proporcionó estabilidad emocional y apoyo que desesperadamente necesitaba. Sin embargo, la relación con Libertad también añadió nuevas tensiones. Ella tenía sus propias batallas en la industria, sus propios enemigos, sus propias ambiciones. Cartas entre ellos revelan discusiones sobre si Jorge estaba poniendo su carrera en peligro con su activismo sindical, si debería retirarse de la política sindical y simplemente enfocarse en actuar y cantar. Jorge se resistía a estas sugerencias, sintiéndolas como traiciones a su causa, aunque entendía que Libertad solo estaba preocupada por su seguridad. La relación terminó en 1952, justo antes de que Jorge conociera a María Félix, quien se convertiría en su última esposa. Pero el tiempo con Libertad había sido importante. Había sido un oasis de normalidad en medio del caos que había consumido su vida. En 1950, la batalla sindical alcanzó un punto crítico. Jorge había logrado negociar contratos colectivos que beneficiaban significativamente a los trabajadores cinematográficos. Salarios más altos, condiciones de trabajo reguladas, protecciones contra despidos arbitrarios. Eran victorias reales y significativas que mejoraron las vidas de miles de personas. Pero cada victoria hacía que sus enemigos lo odiaran más intensamente. Los productores comenzaron a producir menos películas, argumentando que los nuevos contratos hacían el cine mexicano económicamente inviable. Amenazaban con trasladar producciones fuera de México, con importar más películas extranjeras, en lugar de producir nacionalmente. Presionaban al gobierno para que interviniera contra los sindicatos. Y lentamente, inexorablemente, el gobierno comenzó a ceder a estas presiones. Un telegrama encontrado entre los documentos
enviado por el presidente Miguel Alemán a su secretario de Gobernación en noviembre de 1950, ordenaba: encuentren manera de controlar a Negrete. Su popularidad lo hace intocable directamente, pero debe haber formas de limitar su influencia sindical. Trabajen con líderes charros para dividir el movimiento. Si es necesario, creen sindicato rival y reconózcanlo oficialmente mientras deslegitiman el de Negrete. Esta estrategia de crear sindicatos paralelos controlados por el gobierno, conocida como charrismo sindical, fue devastadora. Trabajadores confundidos no sabían a cuál organización pertenecer. Fondos sindicales fueron desviados. Líderes auténticos fueron reemplazados por operadores gubernamentales. Jorge luchó ferozmente contra estas tácticas, pero era como pelear contra sombras. Cada vez que derrotaba una maniobra, aparecía otra. El estrés de esta batalla constante comenzó a manifestarse físicamente. Jorge, que siempre había sido un bebedor social, empezó a beber cada vez más para lidiar con la presión. Sus amigos notaban que llegaba a reuniones con olor a alcohol, que su discurso se arrastraba, que su temperamento se volvía más volátil. Los productores, que habían identificado el alcohol como su vulnerabilidad, comenzaron a explotarla sistemáticamente. Organizaban fiestas donde se aseguraban de que Jorge tuviera acceso ilimitado al licor. Enviaban botellas caras a su casa como regalos. Programaban reuniones importantes en bares donde la tentación era constante. Y luego, cuando Jorge inevitablemente bebía demasiado y hacía o decía algo inadecuado, se aseguraban de que fotógrafos y periodistas estuvieran allí para documentarlo. Para 1951, la imagen pública de Jorge comenzaba a mostrar grietas. Los periódicos, muchos de ellos controlados o influenciados por los mismos intereses que combatía, publicaban historias sobre sus excesos alcohólicos, sus comportamientos erráticos, sus decisiones cuestionables. La narrativa cambió sutilmente. Ya no era el héroe valiente luchando por los derechos de los trabajadores, sino un hombre descontrolado cuyas adicciones lo estaban destruyendo. Esta campaña de difamación fue devastadoramente efectiva, porque contenía elementos de verdad. Jorge sí estaba bebiendo demasiado. Sí estaba bajo enorme estrés que afectaba su juicio. Pero lo que las historias omitían era el contexto, que su alcoholismo era tanto síntoma como arma utilizada contra él por enemigos que habían pasado años tratando de destruirlo por cualquier medio necesario. En sus escritos privados, Jorge mostraba conciencia dolorosa de esta espiral descendente. En una entrada de diario de marzo de 1951, confesaba: «Me estoy convirtiendo en lo que ellos quieren que sea, un borracho, un escándalo, un hombre cuyas palabras pueden ser desestimadas porque está siempre bajo influencia del alcohol. Veo la trampa pero no puedo evitar caer en ella. El alcohol es lo único que calma el miedo constante, que silencia las voces que me dicen que estoy condenado, que no hay manera de ganar esta guerra». A pesar de su deterioro personal, Jorge continuaba trabajando. Sus películas de este periodo, aunque menos numerosas debido a las tácticas de los productores, seguían siendo exitosas. Su voz permanecía extraordinaria. Cuando cantaba, especialmente canciones como México lindo y querido o Ay Jalisco no te rajes, todavía podía hacer llorar a audiencias enteras. Era como si en el escenario o frente a la cámara, el verdadero Jorge emergiera, el artista brillante no corrompido por las batallas que libraba fuera de la pantalla. En octubre de 1952, Jorge conoció a María Félix en un evento social. El encuentro fue explosivo. María era posiblemente la única mujer en México cuya fuerza de personalidad igualaba o superaba la de Jorge. Era hermosa, inteligente, ambiciosa y completamente incapaz de ser intimidada por nadie. La atracción entre ellos fue instantánea, pero también complicada por sus enormes egos y personalidades dominantes. Los archivos contienen cartas de cortejo entre Jorge y María, que son fascinantes por su intensidad y por las revelaciones que contienen. Jorge, escribiendo a María en noviembre de 1952, admitía: «Eres la primera mujer que encuentro que no necesita que la proteja, que no se asusta por los peligros que me rodean, que quizás hasta disfruta del desafío. No sé si eso me hace amarte más o temerte un poco». María respondía con su característica franqueza: «No necesito tu protección, Jorge. Tengo mis propias batallas, mis propios enemigos, mis propios secretos. Pero reconozco en ti a alguien que, como yo, se niega a vivir de rodillas. Quizás juntos seamos invencibles, o quizás nos destruyamos mutuamente.
De cualquier manera, será memorable. Esta relación entre dos titanes del cine mexicano fascinó al público, pero también preocupó a los enemigos de Jorge. María era conocida por su independencia, por sus conexiones internacionales, por su capacidad de maniobrar en esferas de poder donde Jorge carecía de acceso. Si ella decidía usar su influencia para apoyar las causas de Jorge, podría revitalizar su lucha sindical justo cuando parecía estar perdiendo fuerza. Para contrarrestar esta posibilidad, comenzaron rumores sobre María, insinuaciones de que era manipuladora, que solo estaba con Jorge por publicidad, que lo estaba usando para sus propios fines. Algunos de estos rumores eran plantados deliberadamente por enemigos de Jorge, esperando crear conflictos entre ellos que debilitaran a ambos. Jorge y María se casaron el 18 de octubre de 1952 en una ceremonia que fue evento nacional. Miles de admiradores se reunieron fuera de la iglesia. La cobertura mediática fue masiva. Por un momento, parecía que Jorge había recuperado algo de la magia que había definido sus mejores años. Lucía feliz, saludable, revitalizado por el amor de una mujer extraordinaria. Pero detrás de la fachada pública, los problemas continuaban. Los documentos revelan que para entonces, el hígado de Jorge ya mostraba signos de daño severo causado por años de consumo excesivo de alcohol. Médicos le habían advertido que si no dejaba de beber, moriría joven. Jorge intentó reducir su consumo, pero las presiones eran demasiado intensas. Cada crisis sindical, cada amenaza, cada traición, lo empujaba de regreso a la botella. María intentó ayudar, utilizando su propia fuerza de voluntad formidable, para tratar de controlar el alcohol de Jorge, pero él era igualmente terco y resentía lo que percibía como intentos de controlarlo. Comenzaron peleas épicas, confrontaciones de dos voluntades inamovibles. Empleados domésticos recordaban gritos que duraban horas, objetos lanzados, puertas azotadas, pero también momentos de ternura profunda, cuando Jorge, sobrio y vulnerable, le confesaba a María sus miedos, sus remordimientos, su creciente certeza de que no viviría mucho tiempo. En enero de 1953, menos de 3 meses después de su matrimonio, Jorge fue hospitalizado con lo que oficialmente se diagnosticó como hepatitis aguda. Pero cartas de su médico personal, incluidas en los archivos familiares, sugieren que ya entonces la cirrosis estaba avanzada. El doctor escribió a un colega: «El hígado de Negrete está destruido. Le he dado quizás 1 año, 2 y deja completamente el alcohol y sigue tratamiento estricto. Pero conociendo al paciente, dudo que haga ninguna de las dos cosas. Es un hombre que ha decidido, consciente o inconscientemente, morir en sus propios términos». Jorge salió del hospital después de 2 semanas, contra recomendación médica. Tenía compromisos profesionales, batallas sindicales que librar, enemigos que no descansaban simplemente porque él estaba enfermo. De hecho, sus enemigos vieron su enfermedad como oportunidad. Comenzaron a presionar para que fuera removido de su posición sindical, argumentando que ya no estaba en condiciones físicas o mentales para liderarlos efectivamente. Jorge luchó para retener su posición, pero era una batalla perdida. Su salud se deterioraba visiblemente. Perdía peso dramáticamente. Su piel adquiría un tinte amarillento característico de fallo hepático. Su energía decaía. Días buenos donde parecía el Jorge de antes se alternaban con días malos donde apenas podía levantarse de la cama. En abril de 1953, Jorge tomó una decisión que muchos interpretaron como admisión de derrota, pero que los documentos revelan era algo diferente. Acordó viajar a Los Ángeles, California, para recibir tratamiento médico especializado. Oficialmente, era para consultas sobre su condición hepática. Pero cartas a amigos cercanos sugieren otra motivación. Necesitaba salir de México, alejarse de las batallas constantes, encontrar paz para sus últimos meses o años de vida. María lo acompañó a Los Ángeles, dejando atrás sus propios compromisos profesionales. Este gesto fue significativo porque María no era el tipo de mujer que sacrificaba su carrera por nadie. Pero reconocía que Jorge estaba muriendo y que merecía tenerla a su lado en esos momentos finales. Su devoción en esas últimas semanas, documentada en cartas a familiares, revela una profundidad emocional que contrasta con su imagen pública de mujer fría e invulnerable. En Los Ángeles, Jorge fue admitido en un hospital, donde doctores confirmaron lo que médicos mexicanos ya sabían. Su cirrosis era terminal. No había cura, solo manejo de síntomas. Le dieron morfina para el dolor
que era cada vez más intenso. Le administraron tratamientos que quizás extenderían su vida algunas semanas, pero que no cambiarían el resultado final. Durante esos días en el hospital, Jorge recibió visitantes selectos, amigos de Hollywood que lo habían conocido durante sus filmaciones allá, colegas actores mexicanos que viajaron especialmente para verlo, y algunos visitantes más misteriosos, hombres que llegaban tarde en la noche, que pasaban horas en conversación privada con Jorge y que se iban antes del amanecer. ¿Quiénes eran estos visitantes nocturnos? Los archivos sugieren que eran personas vinculadas a sus batallas sindicales, quizás recibiendo instrucciones finales, quizás obteniendo documentos o información que Jorge quería asegurar que sobreviviera después de su muerte. Un enfermero que atendió a Jorge durante esas noches, entrevistado décadas después, recordaba haber visto a Jorge entregar sobres gruesos a estos visitantes, haber escuchado fragmentos de conversaciones sobre mantener viva la lucha y no dejar que hayan ganado. Jorge también pasó tiempo escribiendo. Llenó cuadernos con lo que parecían ser memorias, confesiones, testimonios. María más tarde diría que estaba poniendo orden en su legado, asegurándose de que su versión de los eventos quedara registrada. Parte de esos escritos fueron incluidos en los archivos familiares sellados. Otros, según María, fueron destruidos por instrucción expresa de Jorge antes de su muerte. ¿Qué contenían esos escritos destruidos que Jorge consideraba demasiado peligrosos para preservar? Solo podemos especular, pero probablemente incluían acusaciones específicas contra figuras poderosas, evidencia de crímenes cometidos, detalles de operaciones corruptas que podrían haber causado escándalos políticos mayores. Jorge, incluso muriendo, estaba protegiendo a su familia de las represalias que esas revelaciones habrían provocado. Para noviembre de 1953, Jorge estaba en agonía constante. La morfina ya casi no aliviaba su dolor. Su cuerpo, alguna vez fuerte y vital, se había convertido en una cáscara consumida. Pesaba menos de 60 kilos. Apenas podía mantener alimentos. Su mente, sin embargo, permanecía aguda, atrapada en un cuerpo que le fallaba. María dormía en una silla junto a su cama, negándose a dejarlo solo. En esas noches largas, Jorge le confesaba cosas que nunca había compartido completamente. Le hablaba de su infancia, de su padre severo que nunca aprobó sus elecciones, de batallas que había librado y ganado, de aquellas que había perdido. Le hablaba también de arrepentimientos, de decisiones que desearía haber tomado de manera diferente. En una conversación particularmente emotiva, recordada por María en entrevistas años después, Jorge le dijo: «Si pudiera vivir de nuevo, no cambiaría haber luchado por lo que creía correcto, pero me gustaría haber encontrado manera de hacerlo sin destruirme en el proceso. Había que elegir entre ser amado como símbolo o ser efectivo como líder. Elegí ser efectivo y pagué el precio. Solo espero que haya valido la pena, que alguien se beneficie de mis sacrificios». Las últimas semanas de noviembre, Jorge entraba y salía de conciencia. Tenía momentos de lucidez donde reconocía a María, donde intentaba sonreír, donde murmuraba palabras de amor. Pero cada vez más, se perdía en delirios causados por el fallo hepático que envenenaba su sangre. Hablaba con personas que no estaban allí, revivía batallas pasadas, gritaba advertencias sobre enemigos que lo acechaban. Los médicos explicaron a María que esto era normal en las etapas finales de cirrosis, que el cerebro de Jorge estaba siendo afectado por toxinas que su hígado ya no podía filtrar. Pero María, escuchando sus delirios, se preguntaba cuánto era enfermedad y cuánto eran verdades que finalmente emergían sin los filtros que Jorge había mantenido toda su vida. El 3 de diciembre de 1953, Jorge cayó en coma. Los médicos dijeron que era cuestión de horas. María llamó a familia, a amigos cercanos. Algunos lograron llegar a tiempo, otros no. Durante 36 horas, Jorge permaneció suspendido entre vida y muerte, su respiración cada vez más laboriosa, su corazón luchando por continuar. Finalmente, en la madrugada del 5 de diciembre, su corazón se detuvo. Jorge Alberto Negrete Moreno, el charro cantor, el líder sindical, el ídolo de México, murió a la edad de 42 años. María, quien había permanecido junto a su cama todo ese tiempo, cerró sus ojos y lloró por primera vez desde que había llegado a Los Ángeles. La noticia de su muerte se extendió rápidamente. En México, el país entero entró en duelo. El presidente Adolfo Ruiz Cortines decretó 3 días de luto nacional.
Las estaciones de radio transmitieron sus canciones continuamente. Los cines proyectaron sus películas gratuitamente. Millones lloraron la pérdida de un hombre que había representado algo fundamental en la identidad mexicana: honor, valentía, orgullo nacional. Pero en los círculos de poder, entre aquellos que habían sido sus enemigos, había alivio apenas disimulado. Un problema había sido resuelto, un desafío había sido eliminado. Ahora podían volver a los negocios como de costumbre, sin la voz incómoda de Jorge Negrete cuestionándolos, sin su presencia magnética inspirando a trabajadores a exigir dignidad y justicia. El cuerpo de Jorge fue trasladado de Los Ángeles a la Ciudad de México en un vuelo especial. Cuando el avión aterrizó el 7 de diciembre, decenas de miles de personas esperaban en el aeropuerto. El cortejo fúnebre desde el aeropuerto hasta el Palacio de Bellas Artes, donde se realizaría el velorio oficial, tomó horas debido a las multitudes que bloqueaban las calles, llorando, cantando sus canciones, depositando flores. Los archivos contienen fotografías de ese día que son desgarradoras. María, vestida completamente de negro, con el rostro oculto por un velo, caminando detrás del féretro con una dignidad que ocultaba su dolor profundo. Actores, cantantes, trabajadores cinematográficos, todos con lágrimas corriendo por sus rostros. Y las masas, cientos de miles de mexicanos comunes que sentían que habían perdido algo irreemplazable. El velorio en Bellas Artes duró 2 días. Más de 1 millón de personas desfilaron frente al féretro. La fila se extendía por kilómetros. Familias enteras esperaban horas solo para tener unos segundos frente al cuerpo de Jorge, para decir adiós al hombre cuyas canciones habían sido banda sonora de sus vidas, cuyas películas les habían dado orgullo de ser mexicanos, cuya lucha por la justicia les había dado esperanza. Pero no todos los que asistieron al funeral lo hacían por duelo genuino. Los documentos revelan que varios de los enemigos de Jorge estuvieron presentes, manteniendo apariencias, expresando condolencias hipócritas a María y a la familia, productores que habían tratado de destruirlo, políticos que habían ordenado su vigilancia y probable planificación de su asesinato, sindicalistas charros que habían trabajado para sabotear sus esfuerzos. María, con la perspicacia que la caracterizaba, reconoció a muchos de estos hipócritas. Años después, contaría que fue una de las experiencias más surrealistas de su vida. Estar de pie junto al cuerpo de su esposo, mientras hombres que lo habían odiado y perseguido, le ofrecían pésames con rostros solemnes. Quiso confrontarlos, denunciarlos públicamente, pero se contuvo. No era el momento, y además, ¿qué lograría? Jorge estaba muerto. Las batallas que había librado tendrían que continuar sin él, o morir con él. El entierro fue en el Panteón Jardín, en una cripta especial, reservada para figuras destacadas de la cultura mexicana. Miles siguieron el cortejo hasta el cementerio. Cuando el féretro fue finalmente sellado en su lugar de descanso final, hubo un silencio colectivo roto solo por sollozos. México había enterrado no solo a un artista, sino a una parte de su alma. En los días siguientes, comenzaron los homenajes oficiales. Calles fueron renombradas en su honor. Escuelas recibieron su nombre, se erigieron estatuas. El gobierno, el mismo gobierno cuyos funcionarios habían trabajado para destruirlo, ahora lo celebraba como héroe nacional. Esta ironía no se perdió en quienes conocían la verdad. Un editorial en un periódico independiente, escrito por un periodista valiente que había seguido las luchas sindicales de Jorge, señalaba esta hipocresía. Ahora que Jorge Negrete está muerto, todos se apresuran a reclamarlo como héroe. Los mismos que lo amenazaron, que lo difamaron, que trabajaron incansablemente para silenciarlo, ahora lloran su pérdida y elogian su legado. Es más seguro amar a un héroe muerto que respetar a un líder vivo que exige justicia. Este editorial causó controversia, pero también resonó con muchos que habían observado las batallas de Jorge. Sabían que su muerte prematura no había sido simplemente resultado de alcoholismo o mala suerte. Había sido el resultado de años de presión constante, de estrés insoportable, de vivir bajo amenaza perpetua. Sus enemigos quizás no lo habían asesinado directamente con una bala o un cuchillo, pero lo habían matado con igual certeza a través de una guerra de desgaste psicológico y emocional. María se retiró de la vida pública durante varios meses después de la muerte de Jorge. Se recluyó en su casa, rechazando entrevistas, cancelando compromisos profesionales. Necesitaba tiempo para procesar no solo su pérdida personal, sino también todo lo que había aprendido sobre la vida secreta de Jorge durante sus meses finales,
las luchas que había librado, los peligros que había enfrentado. Durante ese periodo de reclusión, María comenzó a organizar los papeles de Jorge. Encontró documentos que él nunca le había mostrado, evidencia de amenazas que había ocultado para no preocuparla, cartas de enemigos que revelaban la profundidad del odio que le tenían. Mientras leía estos materiales, María tomó una decisión. Protegería el legado de Jorge, pero también protegería a su familia de las represalias que podrían venir si toda la verdad salía a la luz inmediatamente. Consultó con abogados, con amigos de confianza, con algunos de los colaboradores sindicales más cercanos a Jorge. Juntos decidieron crear el archivo familiar sellado, depositando los documentos más sensibles con instrucciones de que no fueran abiertos, hasta que hubieran pasado varias generaciones. Para entonces, razonaban, todos los involucrados estarían muertos, las pasiones se habrían enfriado, y la verdad podría ser revelada sin poner en peligro a nadie. Pero María guardó algunas cosas para sí misma, información que consideraba demasiado peligrosa para preservar incluso en un archivo sellado. Nombres de personas específicas que habían ordenado el ataque físico contra Jorge en 1948. Evidencia de participación gubernamental en operaciones diseñadas para destruirlo. Documentos que probaban conexiones entre funcionarios públicos y crimen organizado en la industria del entretenimiento. ¿Qué hizo María con esta información ultrasensible? Los rumores persistentes sugieren que la utilizó como seguro de vida para ella misma y para la hija de Jorge, Diana, que discretamente dejó saber a ciertas personas poderosas que poseía esta información y que sería liberada automáticamente si algo le sucedía a ella o a la familia de Jorge. Era una estrategia arriesgada, pero probablemente efectiva, considerando que María vivió hasta el año 2002 sin sufrir el tipo de accidentes que habían plagado a Jorge. Mientras tanto, el movimiento sindical que Jorge había liderado comenzó a desintegrarse sin su presencia unificadora. Los líderes charros, respaldados por el gobierno y los productores, tomaron control de las organizaciones que Jorge había construido. Las reformas que había logrado fueron lentamente revertidas. Contratos volvieron a favorecer a los productores. Trabajadores perdieron protecciones que habían ganado con tanto esfuerzo. Algunos de los colaboradores más cercanos de Jorge intentaron mantener viva su lucha. Organizaron protestas, escribieron manifiestos, trataron de movilizar a los trabajadores. Pero sin el carisma de Jorge, sin su estatus de estrella que lo hacía intocable, estos líderes fueron fácilmente marginados, arrestados bajo cargos fabricados o simplemente desaparecidos cuando se volvían demasiado problemáticos. En 1954, apenas un año después de la muerte de Jorge, el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, que él había fundado, fue oficialmente disuelto por decreto gubernamental. La justificación oficial era que el sindicato había caído en irregularidades administrativas y que su operación ya no era viable. La realidad, según documentos que eventualmente salieron a la luz, era que el gobierno había decidido eliminar completamente la estructura sindical independiente que Jorge había creado y reemplazarla con organizaciones completamente controladas por el Estado. Los archivos familiares contienen cartas de antiguos colaboradores sindicales de Jorge, enviadas a María en ese periodo, expresando frustración, rabia y desesperanza. Uno de ellos, un técnico de iluminación llamado Roberto Castillo, que había trabajado estrechamente con Jorge, escribió: «Señora María, todo por lo que Jorge luchó y murió está siendo destruido sistemáticamente. Intentamos resistir, pero somos aplastados cada vez que levantamos la cabeza. Quisiera creer que su sacrificio no fue en vano, pero cada día es más difícil mantener esa fe». María respondió a estas cartas con palabras de aliento, pero también con realismo pragmático. Reconocía que la batalla específica que Jorge había librado probablemente estaba perdida, al menos en el corto plazo. Pero argumentaba que su legado era más amplio, había demostrado que era posible desafiar al poder, que los trabajadores podían organizarse, que la dignidad valía la pena luchar por ella incluso cuando las probabilidades de victoria eran mínimas. Jorge sabía que probablemente no ganaríamos en su tiempo de vida. Escribió María en una carta a Castillo en febrero de 1954. Pero también sabía que las luchas importantes a veces toman generaciones. Plantó semillas que quizás florecerán décadas después de su muerte. Nuestra responsabilidad es preservar su memoria, contar su historia verdadera y esperar que inspire a futuras generaciones a continuar la lucha por la justicia.
Estas palabras resultaron proféticas. En las décadas siguientes, aunque el movimiento sindical específico que Jorge había liderado fue destruido, su ejemplo inspiró a nuevas generaciones de activistas laborales, de artistas comprometidos con causas sociales, de personas que se negaban a aceptar la injusticia simplemente porque era conveniente o más seguro hacerlo. Durante los años 60, cuando el movimiento estudiantil mexicano comenzó a desafiar al régimen priista con demandas de democratización, muchos jóvenes activistas citaban a Jorge Negrete como ejemplo de valentía frente al poder. Su historia se convirtió en leyenda entre aquellos que buscaban inspiración para sus propias batallas. No importaba que la mayoría de estos jóvenes hubieran nacido después de su muerte. Su espíritu vivía a través de las historias que se contaban sobre él. María, para entonces viviendo principalmente en Europa, pero manteniendo residencia en México, observaba estos desarrollos con una mezcla de orgullo y aprensión. Estaba orgullosa de que Jorge fuera recordado como símbolo de resistencia, pero también temía que su asociación con movimientos de protesta pudiera provocar que las autoridades decidieran finalmente abrir completamente su pasado, revelando aspectos que ella seguía protegiendo celosamente. En 1968, cuando la masacre de Tlatelolco sacudió a México y al mundo, María recibió visitas de agentes de inteligencia gubernamental. No la amenazaron directamente, pero dejaron claro que el gobierno estaba preocupado por posibles revelaciones sobre abusos pasados que pudieran alimentar las protestas actuales. Querían asegurar que María no tenía intenciones de publicar material comprometedor sobre las batallas de Jorge contra el régimen. María, utilizando la misma habilidad para maniobrar en esferas de poder que la había protegido toda su vida, les aseguró que no tenía tales intenciones. Pero también dejó claro, con la sutileza que solo ella dominaba, que cualquier acción contra ella o contra la familia de Jorge resultaría en liberación automática de información que nadie quería ver publicada. Era un equilibrio delicado entre amenaza y tranquilidad, una danza que María había perfeccionado a lo largo de décadas. Los agentes se fueron aparentemente satisfechos, pero María sabía que había comprado solo tiempo. El archivo familiar sellado permanecía como una bomba de tiempo, destinada a explotar eventualmente cuando las condiciones que ella había establecido se cumplieran. Mientras tanto, continuaba su vida, interpretando el papel de viuda elegante de una leyenda del cine, mientras guardaba secretos que podrían haber reescrito capítulos de la historia mexicana. Diana Negrete, la hija de Jorge con Gloria Marín, creció bajo la sombra del legado de su padre, pero también protegida de los aspectos más oscuros de su vida. María, aunque no era su madre biológica, tomó un rol protector hacia ella, asegurándose de que Diana conociera a su padre como el héroe que había sido, pero sin cargarla con el peso completo de las batallas que había librado y los peligros que había enfrentado. Solo cuando Diana alcanzó la edad adulta, María comenzó a compartir con ella algunos de los detalles más complejos. Le mostró cartas, le contó historias que nunca habían sido publicadas, le reveló la existencia del archivo sellado y las instrucciones que Jorge había dejado sobre cuándo y cómo debería ser abierto. Diana, inicialmente abrumada por estas revelaciones, eventualmente llegó a entender y apreciar la complejidad moral de su padre. Un hombre extraordinario que había hecho cosas admirables, pero que también había pagado un precio terrible por su valentía. En los años 80, cuando México atravesaba otra crisis económica devastadora y el régimen priista comenzaba a mostrar señales de debilidad, después de décadas de control absoluto, hubo renovado interés en figuras históricas como Jorge Negrete, que habían desafiado al sistema. Historiadores comenzaron a investigar más profundamente las luchas sindicales de los años 40 y 50. Periodistas empezaron a hacer preguntas sobre aspectos de la vida de Jorge que habían sido pasados por alto o deliberadamente ocultados. María, para entonces una mujer mayor pero todavía formidable, dio entrevistas selectas donde hablaba sobre Jorge con más franqueza de lo que había hecho en décadas pasadas. No reveló todo, no podía sin poner en peligro el acuerdo tácito que había mantenido con las autoridades, pero dijo lo suficiente para que quedara claro que la historia oficial de Jorge, como simplemente un actor y cantante talentoso, que murió trágicamente joven, era incompleta. Jorge fue muchas cosas, dijo María en una entrevista de 1986. Fue artista brillante, por supuesto, pero también fue líder, activista, alguien dispuesto a arriesgar todo por lo que creía correcto. Y pagó el precio máximo por esa valentía. No murió de cirrosis, murió de exhaustión por batallas constantes contra enemigos que no tenían escrúpulos en destruir a quien se interpusiera en su camino.
Estas palabras, viniendo de María Félix, llevaban peso. Ella era una de las pocas sobrevivientes de esa era dorada del cine mexicano que tenía credibilidad, tanto como testigo histórico como por su propia legendaria carrera. Su testimonio abrió puertas para investigaciones más profundas, aunque todavía limitadas por documentos que permanecían clasificados o sellados. En 1993, 40 años después de la muerte de Jorge, se llevó a cabo un homenaje masivo en su honor. El gobierno, ahora bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, organizó eventos conmemorativos, proyecciones especiales de sus películas, conciertos donde cantantes interpretaron sus canciones más emblemáticas. Era un reconocimiento oficial de su importancia cultural, pero también, para quienes conocían la historia completa, una ironía amarga. Diana Negrete, quien para entonces tenía 50 años, fue invitada a hablar en el evento principal. Su discurso fue cuidadosamente equilibrado, honrando a su padre sin provocar controversias políticas innecesarias, pero hacia el final, añadió unas palabras que sorprendieron a muchos. Mi padre fue asesinado no con una bala, sino con un sistema diseñado para destruir a quienes se atrevían a desafiarlo. Murió joven porque vivió con intensidad, porque se negó a conformarse, porque creyó que la justicia valía más que la comodidad o la seguridad personal. Algún día, cuando ciertos documentos que él dejó sean finalmente abiertos, México entenderá completamente el precio que pagó. Esta mención de documentos sellados generó especulación inmediata. Periodistas buscaron a Diana después del evento, pidiéndole que elaborara. Ella se negó, diciendo solo que su padre había tomado precauciones para asegurar que la verdad completa eventualmente saliera a la luz, pero que no era su decisión determinar cuándo. Esa responsabilidad, insinuó, recaía en los guardianes del archivo familiar que Jorge había establecido. María Félix, quien asistió al homenaje pero se mantuvo mayormente en segundo plano, observaba todo con su característica expresión inescrutable. Ahora tenía 79 años, todavía elegante, todavía magnética, pero claramente envejeciendo. Sabía que probablemente no viviría para ver la apertura del archivo sellado, pero se consolaba sabiendo que había cumplido su promesa a Jorge de proteger tanto su legado como a su familia. En los años posteriores a ese homenaje, comenzaron a surgir más fragmentos de información sobre las batallas de Jorge. Documentos gubernamentales fueron gradualmente desclasificados como parte de esfuerzos más amplios de transparencia. Archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad fueron abiertos parcialmente, revelando la extensión de la vigilancia que Jorge había sufrido. Entrevistas con personas ancianas que habían conocido o trabajado con Jorge añadieron nuevas perspectivas y detalles. Un investigador académico, el Dr. Raúl Hernández de la Universidad Nacional Autónoma de México, dedicó más de una década a estudiar la vida de Jorge Negrete, enfocándose específicamente en sus actividades sindicales. Su libro, publicado en el año 2007, fue el estudio más completo hasta ese momento sobre este aspecto de la vida de Jorge. Aunque Hernández no tuvo acceso al archivo familiar sellado, logró reconstruir la historia básica a través de otras fuentes. Jorge Negrete representa un momento crucial en la historia laboral mexicana. Escribió Hernández en su introducción. Fue quizás el último líder sindical auténtico en la industria del entretenimiento, antes de que el charrismo lo consumiera completamente. Su muerte marcó el fin de una era donde todavía era posible, aunque peligroso, desafiar al sistema desde adentro. Después de él, la industria se volvió completamente controlada, completamente domesticada. El libro de Hernández generó renovado interés en Jorge, particularmente entre generaciones más jóvenes que lo conocían principalmente como cantante y actor, pero que desconocían su faceta como activista. Documentales fueron producidos, artículos escritos, debates académicos organizados. Jorge Negrete estaba siendo redescubierto, no como simple ícono nostálgico, sino como figura política significativa cuya lucha tenía relevancia continua. Diana Negrete falleció en el año 2015 a la edad de 72 años. En su testamento, dejó instrucciones claras sobre el archivo familiar que su padre había establecido y que María había protegido durante décadas. El archivo debía permanecer sellado hasta el año 2020, 67 años después de la muerte de Jorge, y luego debía ser entregado a una institución académica respetable, con instrucciones de publicar su contenido completo. Cuando María Félix murió en el año 2002, también dejó documentos relacionados con Jorge, algunos de los cuales eran duplicados de materiales en el archivo sellado,
otros que había guardado separadamente. Estos materiales adicionales fueron añadidos al archivo, enriqueciendo aún más el registro histórico que eventualmente sería revelado. El año 2020 llegó finalmente. En medio de una pandemia global que había paralizado al mundo, el archivo familiar de Jorge Negrete fue abierto según las instrucciones que había dejado casi 7 décadas antes. Los documentos fueron entregados al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que comenzó el proceso de catalogación, digitalización y análisis. Los investigadores que tuvieron acceso inicial a los materiales quedaron asombrados por su alcance y por las revelaciones que contenían. No solo confirmaban mucho de lo que se había especulado sobre las batallas de Jorge, sino que revelaban detalles aún más inquietantes sobre la profundidad de la conspiración contra él, sobre la participación gubernamental en esfuerzos por silenciarlo, sobre amenazas específicas y planes documentados para asesinarlo. Particularmente impactante fue una serie de cartas que Jorge había escrito pero nunca enviado, dirigidas a su hija Diana, destinadas a ser leídas solo después de su muerte. En estas cartas, Jorge explicaba sus motivaciones, sus miedos, sus esperanzas para el futuro. Una de ellas, fechada apenas semanas antes de su muerte, decía: «Mi querida Diana, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que cada decisión que tomé, cada batalla que libré, fue porque creía en un México mejor. No para mí, porque sabía que probablemente me costaría todo, sino para tu generación y las que vendrán. Viví una vida corta pero plena. No tengo remordimientos». Estas palabras, escritas por un hombre que sabía que estaba muriendo, que entendía que había sacrificado años de vida por sus principios, eran profundamente conmovedoras. Revelaban a un Jorge mucho más reflexivo y consciente de lo que la imagen pública del charro alegre había sugerido. Mostraban a un hombre que había hecho elecciones difíciles con plena conciencia de sus consecuencias. Los documentos también incluían evidencia fotográfica que nunca había sido publicada. Fotografías de Jorge con líderes sindicales de otros países latinoamericanos, sugiriendo que sus esfuerzos organizativos tenían una dimensión internacional. Imágenes de reuniones secretas donde se planeaban estrategias de resistencia contra el control gubernamental de los sindicatos. Fotos de las secuelas del ataque de 1948, que mostraban la brutalidad de lo que había sufrido. Había también documentos financieros que rastreaban amenazas económicas contra Jorge. Registros de cómo bancos habían congelado sus cuentas bajo presión gubernamental. Contratos cinematográficos que habían sido cancelados debido a intervención de funcionarios públicos. Evidencia de boicots organizados contra sus películas y presentaciones. Era un retrato completo de guerra económica librada contra un individuo que se había atrevido a desafiar al sistema. Entre los hallazgos más explosivos del archivo, estaban grabaciones de audio que Jorge había hecho secretamente de algunas reuniones y conversaciones. La tecnología de grabación en los años 40 y 50 era primitiva y poco común, pero Jorge, anticipando que necesitaría evidencia para protegerse, había conseguido equipo de grabación y lo había usado selectivamente en situaciones que consideraba particularmente importantes o peligrosas. Una de estas grabaciones, fechada en julio de 1950, capturaba una reunión entre Jorge y un grupo de productores cinematográficos que intentaban convencerlo de abandonar sus actividades sindicales. La conversación comenzaba cordialmente, pero rápidamente se volvía amenazante. Uno de los productores, cuya voz fue identificada como perteneciente a Alfonso Rosas Priego, un empresario con conexiones políticas profundas, decía claramente: «Jorge, te admiramos como artista, pero estás jugando un juego peligroso. Hay personas en este país que no tolerarán que sigas organizando trabajadores, creando problemas, costándoles dinero. Ya has tenido advertencias. La próxima vez, las consecuencias serán permanentes». Jorge respondía con una calma notable: «Amenázame cuanto quieras, Alfonso. No me detendrán. He tomado precauciones. Si algo me sucede, hay documentos que serán entregados a periodistas, a autoridades internacionales, a personas que se asegurarán de que todos sepan exactamente quién fue responsable. Así que adelante, intenta silenciarme, pero el costo será más alto de lo que estás dispuesto a pagar». Esta grabación, junto con otras similares, proporcionaba evidencia directa de amenazas de muerte contra Jorge, pronunciadas por personas identificables que ocupaban posiciones de poder en la industria cinematográfica y que tenían vínculos conocidos con funcionarios gubernamentales.
Cuando estas grabaciones fueron publicadas en el año 2021 como parte de la apertura del archivo, causaron escándalo considerable. Descendientes de algunos de los hombres cuyas voces aparecían en las grabaciones, amenazando a Jorge, intentaron cuestionar la autenticidad de los audios. Contrataron expertos forenses que analizaron las grabaciones, pero todos confirmaron que eran genuinas, que no habían sido manipuladas ni fabricadas. Las voces eran reales. Las amenazas habían sido pronunciadas exactamente como Jorge las había preservado. Hubo llamados para investigaciones formales, para responsabilizar a las familias y empresas de aquellos que habían perseguido a Jorge. Pero el tiempo había pasado. Los perpetradores directos estaban todos muertos, y el sistema legal mexicano no tenía mecanismos claros para procesar crímenes históricos de este tipo, especialmente cuando involucraban complicidad gubernamental al más alto nivel. Lo que las revelaciones sí lograron fue una reevaluación fundamental del legado de Jorge Negrete. Ya no podía ser visto simplemente como un artista trágico que murió joven de alcoholismo. Era ahora reconocido oficialmente como mártir de la lucha laboral, como víctima de represión estatal, como héroe que había sacrificado su vida por principios en los que creía profundamente. Instituciones académicas comenzaron a estudiar su caso como ejemplo de cómo el Estado mexicano postrevolucionario había utilizado violencia y represión contra voces disidentes, incluso aquellas que venían de dentro del establishment cultural. Su historia se convirtió en parte de currículos universitarios, objeto de tesis doctorales, tema de conferencias internacionales sobre derechos laborales y represión política. Cineastas produjeron documentales y películas dramáticas basadas en las nuevas revelaciones. Algunos de estos trabajos eran sensacionalistas, exagerando aspectos de la historia para efecto dramático. Otros eran cuidadosamente investigados, tratando de presentar un retrato equilibrado de Jorge como hombre complejo, que había vivido en tiempos complejos y había tomado decisiones difíciles. Una de las películas más aclamadas, estrenada en el año 2022, se titulaba El último charro, y seguía los últimos 5 años de vida de Jorge, desde su asunción del liderazgo sindical hasta su muerte en Los Ángeles. La película no ocultaba sus fallas, su alcoholismo, sus relaciones turbulentas, pero las contextualizaba dentro de las presiones extraordinarias bajo las que vivía. Mostraba a un hombre que había sido empujado al límite de su resistencia por enemigos implacables, pero que se había negado a rendirse. La actuación del protagonista, interpretando a Jorge, ganó múltiples premios, pero más importante que el éxito comercial o crítico de la película fue su impacto en la conciencia pública mexicana. Una nueva generación, nacida décadas después de la muerte de Jorge, descubría su historia y se inspiraba en ella, en un México que en los años 20 del siglo XXI seguía lidiando con corrupción, injusticia, violencia contra activistas y periodistas. La historia de Jorge Negrete resonaba con relevancia contemporánea dolorosa. Los archivos también revelaron aspectos más personales e íntimos de Jorge que humanizaban aún más su figura. Cartas a su madre expresando dolor por el distanciamiento con su padre. Poemas que había escrito pero nunca publicado, revelando sensibilidad artística que iba más allá de su trabajo como actor y cantante. Diarios donde reflexionaba sobre el significado de la fama, sobre la soledad que a veces sentía pese a estar rodeado de multitudes adoradoras. En una entrada particularmente conmovedora de marzo de 1952, Jorge escribía: «Tengo todo lo que un hombre podría desear, fama, dinero, admiración de millones. Pero también tengo enemigos que quieren verme muerto, una adicción que no puedo controlar, y la certeza de que mi vida será corta. A veces me pregunto si valió la pena, si debí simplemente haber sido el charro sonriente que cantaba canciones bonitas y hacía películas inofensivas. Pero entonces pienso en los trabajadores cuyas vidas han mejorado por nuestras luchas, en la dignidad que hemos restaurado, y sé que no podría haber elegido otro camino. Esta es mi naturaleza. Prefiero vivir poco pero con honor que muchos años como cobarde». Estas palabras capturaban la esencia de Jorge Negrete. Un hombre consciente de sus limitaciones y fallas, pero también inquebrantablemente comprometido con principios que consideraba más importantes que su propia supervivencia. Era una forma de heroísmo poco común, no el heroísmo dramático de película, sino el heroísmo cotidiano, de levantarse cada día y continuar luchando pese a saber que probablemente la batalla estaba perdida. Diana, quien había muerto apenas 5 años antes de que el archivo fuera abierto, había dejado sus propias reflexiones sobre su padre,
escritas poco antes de su muerte. Estas reflexiones fueron incluidas con el archivo como contexto adicional. Pasé gran parte de mi vida sintiéndome abandonada por mi padre, resentida por su ausencia, sin entender por qué su lucha era más importante que su familia. Solo cuando María me mostró sus documentos, cuando comencé a comprender la magnitud de lo que enfrentaba, pude perdonarlo. No eligió abandonarme. Estaba luchando una batalla que no podía evitar sin traicionar todo lo que era. Ojalá hubiera tenido más años para conocerlo como el hombre complejo que realmente era, no solo como la imagen idealizada que el público adoraba. Los últimos documentos del archivo familiar sellado incluían instrucciones testamentarias de Jorge que nunca habían sido ejecutadas completamente. Entre ellas, una solicitud de que parte de su fortuna fuera utilizada para establecer un fondo que apoyara a trabajadores de la industria del entretenimiento que enfrentaran represalias por actividades sindicales. Esta instrucción había sido ignorada por albaceas que, en el clima político de los años 50, consideraron demasiado peligroso implementarla. Cuando esta instrucción salió a la luz en el año 2020, descendientes de Jorge y admiradores de su legado trabajaron para finalmente cumplir su voluntad. En el año 2021 se estableció la Fundación Jorge Negrete para la Defensa de Trabajadores del Arte y el Entretenimiento, financiada inicialmente con fondos de la familia, pero también recibiendo donaciones de artistas contemporáneos que querían honrar su memoria. La fundación proporcionaba asistencia legal a trabajadores que enfrentaban discriminación o represalias por intentar organizarse. Ofrecía becas a estudiantes de artes que demostraban compromiso con justicia social. Financiaba investigaciones sobre condiciones laborales en la industria del entretenimiento mexicano. Era, de muchas maneras, la continuación de la lucha que Jorge había comenzado casi 80 años antes. En ceremonias de inauguración de la fundación, artistas contemporáneos hablaron sobre cómo la historia de Jorge los había inspirado. Un actor joven, líder de un movimiento actual por mejores condiciones laborales en la producción de series de streaming, dijo: Jorge Negrete nos enseñó que la fama viene con responsabilidad, que quienes tenemos plataformas públicas no podemos simplemente disfrutar de nuestros privilegios, mientras otros sufren injusticia. Su sacrificio nos recuerda el costo real de la dignidad, pero también nos muestra que ese costo vale la pena pagarlo. Estas palabras, pronunciadas por alguien nacido más de medio siglo después de la muerte de Jorge, demostraban que su legado había trascendido su época. No era simplemente una figura histórica estudiada académicamente, sino una inspiración viva para nuevas generaciones, enfrentando sus propias batallas contra la explotación y la injusticia. Las revelaciones del archivo también provocaron reflexión más amplia sobre cuántas otras figuras históricas mexicanas tenían historias similares que permanecían ocultas. Cuántos artistas, intelectuales, activistas, habían sido silenciados, difamados, destruidos por desafiar al poder. Cuánta historia seguía enterrada en archivos clasificados, en documentos sellados, en memorias que familias guardaban por miedo a represalias. Hubo llamados para una comisión de verdad que investigara sistemáticamente abusos históricos del Estado contra disidentes culturales y políticos. El gobierno, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, expresó apertura a la idea, pero enfrentaba resistencia de sectores que preferían dejar el pasado enterrado. Era un debate nacional sobre memoria, verdad, justicia y reconciliación, que continuaba sin resolución clara. Mientras tanto, la tumba de Jorge Negrete en el Panteón Jardín se convirtió en sitio de peregrinación renovado. No solo admiradores de su arte visitaban, sino también activistas laborales, sindicalistas, personas que lo veían como mártir de causas que seguían siendo relevantes. Dejaban flores, cartas, fotografías de sus propias luchas. Era como si Jorge, 70 años después de su muerte, finalmente estuviera recibiendo el reconocimiento completo que merecía, no solo como artista, sino como luchador social. En el aniversario 70 de su muerte, en diciembre de 2023, México organizó conmemoraciones masivas, pero estas eran diferentes de homenajes anteriores. Ya no se trataba simplemente de celebrar al charro cantor, de cantar sus canciones y recordar sus películas. Era también reconocimiento de su sacrificio político, de su valentía frente a la opresión, de su negativa a ser silenciado incluso cuando el costo era su vida. El presidente dio un discurso donde, por primera vez, un líder mexicano reconocía oficialmente que el Estado había perseguido a Jorge Negrete, que había conspirado para destruirlo, que había sido cómplice en su muerte prematura. Como nación,
dijo el presidente. Debemos confrontar honestamente nuestro pasado. Jorge Negrete fue víctima de un sistema que no toleraba disidencia, que utilizaba todo su poder para aplastar voces independientes. Su historia es parte de un patrón más amplio de represión que debemos reconocer, y del cual debemos aprender para nunca repetirlo. Estas palabras, impensables décadas antes, representaban un cambio fundamental en cómo México se relacionaba con su historia. Ya no era suficiente celebrar a figuras como Jorge solo por sus contribuciones artísticas, mientras ignoraban las circunstancias políticas de sus vidas y muertes. La verdad completa, por incómoda que fuera, tenía que ser confrontada. Los archivos de Jorge también inspiraron a otras familias de figuras históricas a considerar abrir sus propios archivos privados. Si los Negrete habían podido finalmente contar la historia completa de Jorge, quizás era tiempo de que otras verdades también salieran a la luz. Comenzaron conversaciones sobre establecer un archivo nacional de documentos históricos privados, donde familias pudieran depositar materiales sensibles con la confianza de que serían preservados y eventualmente compartidos con el público bajo condiciones controladas. Diana, aunque no vivió para ver la apertura del archivo, había dejado una carta final que fue leída en las ceremonias conmemorativas de 2023. En ella escribía: «Mi padre fue un hombre imperfecto que vivió en tiempos imperfectos. Cometió errores, tuvo fallas, sufrió debilidades, pero también mostró un coraje extraordinario, una integridad inquebrantable, un compromiso con la justicia que pocos poseen». Al abrir estos archivos, no pretendemos convertirlo en santo, sino revelarlo como el hombre complejo que fue. Admirable en muchos aspectos, trágico en otros, pero siempre auténtico. Esta autenticidad, esta negativa a vivir una mentira incluso cuando la verdad le costó todo, es su verdadero legado. Las últimas páginas del archivo contenían algo inesperado, un mensaje de Jorge dirigido específicamente a quienes eventualmente leerían estos documentos en el futuro. Escrito en sus últimas semanas de vida en Los Ángeles, cuando sabía que estaba muriendo, eran sus palabras finales a la posteridad. A quien lea esto en el futuro: si estos documentos están ahora en tus manos, significa que he muerto y que ha pasado el tiempo suficiente para que sea seguro revelar estas verdades. No escribí estas cosas para vengarme de mis enemigos ni para crear escándalo. Las escribí porque creo que la historia debe conocerse completamente, con todas sus complejidades y contradicciones. Viví en una época donde México estaba construyéndose como nación moderna, donde se debatía qué tipo de país queríamos ser. Elegí estar del lado de la justicia, de la dignidad de los trabajadores, incluso cuando esa elección me costó mi salud, mi tranquilidad y eventualmente mi vida. No me arrepiento. Prefiero haber vivido 42 años como hombre libre que 80 como esclavo de mi propio miedo. Si mi historia sirve para inspirar a alguien en tu tiempo a defender lo correcto pese a los costos, entonces mi sacrificio habrá tenido propósito más allá de mi propia existencia. Si ayuda a México a confrontar honestamente su pasado para construir un futuro mejor, entonces todo habrá valido la pena. No me recuerden solo como el charro cantor que hizo películas y cantó canciones. Recuérdenme también como alguien que intentó, con todas sus limitaciones, hacer de México un lugar más justo. Fallé en muchos aspectos, pero al menos lo intenté. Y a veces, el intento mismo es lo que importa. Que México algún día sea el país que soñamos los de mi generación, próspero, justo, libre. Y que para entonces, sacrificios como el mío ya no sean necesarios porque la justicia será garantizada, no algo por lo que tengamos que luchar hasta morir. Jorge Alberto Negrete Moreno, Los Ángeles, California, noviembre de 1953. Estas palabras finales, escritas por un hombre moribundo que sabía que no vería cumplidos los sueños por los que había luchado, resonaron profundamente con quienes las leyeron 70 años después. Eran simultáneamente melancólicas y esperanzadoras, reconociendo el fracaso inmediato pero manteniendo fe en el progreso eventual. México, en el año 2023, todavía no era el país perfecto que Jorge había soñado. Seguía lidiando con corrupción, desigualdad, violencia, injusticia. Pero su historia, finalmente contada completamente, servía como recordatorio de que la lucha por un México mejor era antigua, que había sido librada por generaciones antes, y que continuaría requiriendo sacrificio y valentía. El legado de Jorge Negrete ya no era simplemente sus películas inmortales o sus canciones inolvidables, aunque esas seguían siendo amadas.
Era también su ejemplo de cómo vivir con integridad en tiempos difíciles, cómo resistir presiones para conformarse y callar, cómo mantener dignidad frente a fuerzas abrumadoras. Los archivos familiares, finalmente revelados después de 7 décadas de secreto, habían cumplido su propósito. La batalla que había marcado la vida de Jorge Negrete, la batalla que lo había matado, era ahora conocida completamente, y en ese conocimiento, en esa verdad finalmente revelada, había tanto dolor como inspiración. Dolor por lo que Jorge había sufrido, por lo que México le había hecho a uno de sus hijos más brillantes. Inspiración por su negativa a rendirse, por su compromiso inquebrantable con principios que consideraba más importantes que su propia vida. La historia de Jorge Negrete, el charro cantor que fue también líder sindical, activista, mártir, era finalmente completa. Y México, confrontando esa verdad completa, tenía ahora la oportunidad de honrar su memoria, no solo con homenajes y estatuas, sino construyendo el país justo por el que él había luchado y muerto. Ese sería el verdadero tributo a su legado, hacer realidad los sueños por los que había pagado el precio último.